Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Querido público televidente, esta es la 6ª prédica del mensaje de la cruz. En la última prédica les expliqué por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Les dije que Dios lo hizo para que el hombre fuera verdaderamente feliz. Si el ser humano no conociera el infortunio y la desgracia, tampoco podría apreciar la felicidad. Solamente después de experimentar la tristeza, el dolor y el infortunio, podrá darse cuenta en su corazón del verdadero valor de la felicidad y ser agradecido por ella. En una ocasión, una persona perdió la vista debido a cierta sustancia venenosa. No podía ver absolutamente nada, pero después de que oré, recuperó la vista. Me dijo que ahora podía entender lo asfixiante que es la vida para los ciegos. En verdad, no estamos realmente agradecidos de poder ver debido a que podemos hacerlo desde que nacemos. Sin embargo, los que son ciegos no pueden ver las cosas hermosas de este mundo: el arco iris, el sol, la luna, las nubes y todo lo demás. Qué triste debe ser eso.
Si usted es una de estas personas que no puede ver, espero que reciba la respuesta a su oración y que en el transcurso de este año llegue a ver. Con este sentido de la relatividad, podemos estar agradecidos de poder ver. Dios hizo y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para permitir que el hombre experimente la relatividad y lo puso junto al árbol de la vida. Dios ubicó estos dos árboles que contenían la noción de la relatividad y explicó a Adán el significado de cada uno de ellos. El árbol de la vida da vida eterna, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal conduce a la muerte. Dios le explicó a Adán lo que era la muerte y el dolor que ella conllevaba, y le mandó que no comiera de ese árbol para que no sufriera esta clase de dolor. Sin embargo, el obedecer o no el mandamiento de Dios dependía del libre albedrío de Adán, para que así pudiera escoger y decidir por su propia voluntad. Pero como Adán no había conocido el pecado ni la muerte, no pudo guardar completamente la palabra de Dios en su corazón y finalmente fue engañado por Satanás y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos se preguntan, ¿cómo pudo pecar Adán si no tenía ni conocía el pecado? ¿O Adán ya tenía maldad en su corazón y por eso comió del árbol? No obstante, Adán no comió del árbol porque tuviese maldad desde un principio. Él comió del árbol no porque tuviese maldad, sino porque tenía la libertad y el libre albedrío de aceptar la maldad en su corazón. Y por su propia voluntad desobedeció a Dios y comió del árbol. Al hacer esto, la maldad entró en su ser y llegó a saber lo que es la maldad. Es decir, Adán, que solo sabía cosas buenas, llegó a conocer también lo que era la maldad y lo carnal. Hoy en día, cuando vemos el proceso de cómo mancha el pecado a las personas, podemos entender cómo entró la maldad en Adán. Por ejemplo, incluso el niño que frecuentemente golpea a otros niños no tuvo esa tendencia desde su nacimiento. Por supuesto, desde que nace con el pecado original, tiene una naturaleza pecaminosa, pero es necesario que haya un proceso de aceptación para que el golpear a otros se haga un hábito en él. Primero, ve a una persona golpear a otros e imita lo que esa persona hace. Y cuando él mismo golpea a otro niño, el niño golpeado comienza a llorar. Siente que esto es divertido y lo vuelve a repetir una y otra vez. Si continúa repitiéndolo, se le vuelve un hábito y se acostumbra a golpear a otros niños. Sucede lo mismo con los adultos, cuando aprenden a beber licor o a fumar. No conocen el sabor de la bebida ni del cigarrillo cuando lo hacen por primera vez, pero como continúan haciéndolo, llegan a agarrarle el gusto. Y si continúan haciendo estas cosas, no podrán dejarlas y se volverán adictos a ellas. Pasa lo mismo con los que hablan malas palabras o con los que se enojan muy rápido. Estas personas continúan practicando estos pecados en sus vidas y por eso entran en sus corazones como algo propio. Si usted es un fumador, le pregunto, ¿acaso el cigarrillo le gustó desde el principio? Tal vez se mareó y tosió y no se sintió bien la primera vez. Probablemente habrá pensado, ¿por qué fuma la gente? Sin embargo, como sus amigos fumaban, cuando era estudiante, los imitó un par de veces y finalmente le cogió el gusto. Si desarrolla un hábito y le agarra el gusto, entonces no podrá controlarse, se volverá un adicto. Lo mismo sucede con el alcohol. A pesar que el licor no es en realidad de ningún provecho para el cuerpo, una vez que lo beba una o dos veces y comience a hablar mucho estimulado por el alcohol, al final se volverá adicto a él. Incluso puede llegar al estado en que no podrá controlarse a sí mismo. Su cuerpo también se debilitará y habrá efectos secundarios. Y si continúan haciendo estas cosas, no podrán dejarlas y se volverán adictos a ellas. Pasa lo mismo con los que hablan malas palabras o con los que se enojan muy rápido. Si dice una o dos groserías, tal vez lo encuentre divertido. Entonces, querrá hacerlo una y otra vez y a la larga acabará hablando muchas lisuras. Y aún en este caso, usted no sabrá que está maldiciendo a otros. No sé mucho sobre cosas del mundo. Sin embargo, algunas veces puedo ver esto.
y realmente me quedo muy sorprendido. Antes de inaugurar nuestra iglesia, a comienzos de los 80s e incluso en los años 70s, las malas palabras eran diferentes a las actuales. Incluso entre amigos, ahora se saludan y se despiden con groserías. Para que se dieran cuenta, sería ilustrativo que les dijera alguna de esas malas palabras de mi época, pero no las puedo pronunciar. Nunca lo hice. De cualquier forma, estos muchachos se saludan y se despiden ahora con lisuras. A algunos les agrada mentir. Si mienten una o dos veces y engañan a otros, quizás los divierta. Luego ya miente porque le conviene. Entonces, la mentira se vuelve un hábito en usted. Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta que está mintiendo. Por eso, si alguien le dice que no mienta, usted a su vez le preguntará, ¿cuándo he mentido? Usted miente todo el tiempo y sin embargo no se da cuenta de ello. Si es una de estas personas, por favor, les ruego, corríjanse y no vuelvan a mentir. Es lo mismo cuando uno se molesta o se irrita. Si lo hace una o dos veces, lo hará cada vez con más frecuencia. Al final, se volverá un hombre amargado que se irrita por nada. Sucede lo mismo con la cólera. Cuando se disgusta, si alguien le dice, ¿por qué está enojado?, entonces usted responde, ¿cuándo me he enojado? O simplemente dice, no estoy enojado, lo que pasa es que a propósito he hablado en voz alta porque la otra persona ha hecho algo que no entiendo. Por eso me he contrariado. Interpreta a su favor el hecho. No obstante, ante los ojos de los que nunca se enojan, qué dura es su reacción. Qué desagradable es enojarse y alterarse todo el tiempo. Además, deben de saber que si se disgustan a menudo, les van a salir horribles arrugas en su rostro. Así que, por favor, no se enojen ni se disgusten. No maldigan. Solo entonces llegarán a ser hijos santos de Dios. Si estas personas continúan aceptando y practicando esos pecados, entonces estos pecados se enraizarán en sus corazones como algo propio. Amigos, ¿cuál fue el resultado de que el hombre se diera a la tentación de la serpiente y comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? Como lo declaró Dios, ciertamente morirás. El hombre tuvo que enfrentar la muerte. Es decir, su espíritu murió y la comunión con Dios se cortó y se convirtió en esclavo del diablo y de Satanás. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Escuche bien la escritura, por favor. Sea del pecado para muerte. Si obedece al pecado, está obedeciendo al diablo, que es el que controla y rige sobre los pecados. Por lo tanto, el resultado es la muerte, que es el infierno. O sea, de la obediencia para justicia. Si obedecemos a Dios y al Señor, al final alcanzaremos la justicia y llegaremos a ser santificados. Al alcanzar la justicia, obtendremos la vida eterna en el reino de los cielos. Como he dicho, Adán obedeció al pecado, por eso se convirtió en esclavo del diablo, el gobernante del poder de las tinieblas. Al hacer esto, Adán entregó toda su autoridad al enemigo. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, hablándoles a Adán y a Eva. Continúa el pasaje, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, el primer hombre, Adán, tenía la autoridad para señorear y gobernar sobre todas las cosas. Sin embargo, desde que Adán se hizo esclavo del diablo, su autoridad y su gloria como señor de toda la creación fueron transferidas al enemigo, el diablo. Podemos encontrar este hecho en Lucas capítulo 4, versículo 6. Mientras le estaba mostrando todos los reinos de la tierra, el diablo le dijo a Jesús, y le dijo el diablo, a ti te daré, es decir, el diablo daría a Jesús. Prosigue el versículo, toda esta potestad y la gloria de ellos, es decir, la autoridad del diablo. Continúa, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En el principio, Dios no dio esta autoridad al diablo, sino que algún otro se le entregó. Digamos que usted me ha dado un libro. Ahora ese libro es mío. Se lo puedo dar a cualquiera que yo desee porque es mío. Por eso dice el pasaje, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás estaba tentando a Jesús, diciéndole que si se postraba delante de él, le daría su autoridad.
En un inicio, el diablo no tenía la autoridad ni la gloria de todos los reinos del mundo. Sin embargo, le ha sido entregada a él. Es decir, Adán se la transfirió. Dios le dio esa autoridad a Adán y Adán la perdió en favor del diablo. El diablo, quien recibió la autoridad para gobernar sobre toda la creación, hizo que toda la humanidad se manchara más y más de pecado y de maldad, ya que se hicieron esclavos del pecado luego de la desobediencia de Adán. Con el tiempo, el corazón de las personas se volvió cada vez más y más malo y el mundo se llenó más y más de pecado. Para aquellos que viven en pecado, el enemigo trae pobreza, desastres, llanto, tristeza y dolor, y finalmente se los lleva al infierno, a la muerte eterna. Con el transcurrir del tiempo, este mundo se está llenando más y más de pecado. Amados hermanos en Cristo, ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? ¿Tendrá que ser esclavo del diablo toda su vida y finalmente ir al infierno? Si Dios hubiese deseado que el hombre fuera al infierno, Él, sabiéndolo todo, en primer lugar, además, no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre experimentara la relatividad en su vida. La voluntad de Dios al crear al hombre es guiarlo al eterno reino de los cielos luego de ser cultivado y de conocer la relatividad de las cosas en este mundo. Pero aun cuando experimentemos la relatividad, no podremos entrar al reino de los cielos siendo esclavos del pecado. Y Dios, sabiendo incluso antes que planeara el cultivo de la humanidad, que Adán comería del árbol de la ciencia del bien y del mal, también desde el principio preparó el camino para la salvación del ser humano que caería en el pecado. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Espero que a través de este mensaje comprendan en forma clara que Jesucristo es el camino de la salvación. Oro en el nombre del Señor que puedan recibir a Jesucristo y alcanzar el reino celestial. Queridos amigos, ¿de qué forma el ser humano pecador puede recibir la salvación? Más aún, el hombre nace en pecado, come, vive, aprende, estudia y crece y se desarrolla en pecado. Si Dios puede hacerlo todo, ¿no puede acaso perdonar incondicionalmente a todos los pecadores, destruir al diablo y salvarnos? Entonces, no habría necesidad del cultivo del ser humano. Dios es un Dios de amor y al mismo tiempo es un Dios de justicia. Hace todas las cosas de acuerdo a las leyes y normas del reino espiritual. Perdonar a los pecadores y salvarlos debe ser hecho correctamente de acuerdo a la justicia. Para salvar a la humanidad conforme a la justicia, Jesús tuvo que morir en la cruz. Al dejar que Jesús llevara por nosotros nuestros pecados, Dios nos permitió recibir perdón y entrar al reino de los cielos. Si Dios fuera amor y no tuviera justicia, todo el orden de este mundo colapsaría. No habría libre albedrío. ¿Qué sucedería si Dios no fuera justo? Yo tan solo tendría que ponerlos en fila y orar por sus bendiciones, poniendo mis manos sobre ustedes. Simplemente tendría que orar para que fueran bendecidos con más de 1,000, 5,000 o incluso $10,000 de diezmo. Entonces, las bendiciones vendrían sobre ustedes. Sin embargo, ¿sería esa la justicia de Dios? Si estuvieran enfermos, oraría por cada uno de ustedes para que fueran sanos. Entonces, si todos son sanados, ¿sería eso amor? ¿Sería eso justo? Dios bendice cuando ustedes son un vaso limpio y preparado para recibir esas bendiciones. Él los sana cuando ha derribado el muro de pecado y cuando tiene la suficiente fe para ser sanado. Entonces, cuando oro por ustedes, Dios obrará de acuerdo a su nivel de fe. Esta es la justicia de Dios. Este es también el cultivo del ser humano. Si tan solo por desearlo fueran bendecidos y si se sanaran simplemente por la oración, es decir, si no hubiera justicia, entonces todo el mundo vendría a esta iglesia. Se oraría por todos y todos serían bendecidos. Y si todos fueran al cielo de esa manera, no tendría sentido ni razón que Dios cultivara al ser humano. Dios no podría obtener verdaderos hijos e hijas que tuvieran verdadera fe, que hubieran desechado toda maldad y que se hubieran santificado.
Como está escrito, la paga del pecado es muerte. Jesús sufrió el castigo de la muerte al pagar en la cruz por el pecado de los pecadores. Cuando crean en este hecho y acepten a Jesús como su Salvador, serán justificados por fe. Podrán escapar del castigo de la muerte al recibir perdón por medio de la sangre de Jesús, y el diablo no podrá controlarlos más, porque se habrán convertido en hijos de Dios al recibir al Señor. Entonces, ya no tendrán que vivir en problemas, pruebas y desgracias, sino en bendiciones como hijos de Dios. Pero aquellos que no creen en este hecho se preguntarán, ¿por qué seremos salvos solo creyendo en Jesucristo? Los que tengan esta clase de duda, por favor, escuchen atentamente. Se dice que hay muchas religiones y se cuestiona por qué Jesús es el único Salvador y por qué solo se puede alcanzar la salvación por medio del cristianismo. Sin embargo, debemos saber claramente lo que el pasaje de la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios dice que no nos ha dado otro nombre sino solo el nombre de Jesucristo para ser salvos. Ningún otro sino Jesús puede ser el Salvador, y sin aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ninguno de nosotros puede recibir la salvación. Entonces, ¿por qué Jesús es nuestro único Salvador? Es debido a las leyes del reino espiritual. Tal y como hay leyes en este mundo, hay también leyes en el mundo espiritual. Sea que el hombre vaya por el camino de la muerte y la perdición o reciba perdón y salvación, ambas cosas se cumplen por las leyes del mundo espiritual. La razón por la cual la humanidad fue destinada a la muerte luego de la caída de Adán es por las reglas del reino espiritual que determinan que la paga del pecado es muerte. Adán se convirtió en esclavo del diablo cuando pecó, porque hay una ley del reino espiritual que establece que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. De la misma forma, la libertad del hombre del castigo de la muerte y su salvación deben efectuarse de acuerdo a la ley del mundo espiritual. Entonces, ¿cómo puede el ser humano, que es pecador, recibir perdón y salvación? Podemos encontrar la respuesta en la Biblia. En la Biblia hay una ley llamada la ley de la redención de la tierra. Levítico capítulo 25, versículo 23 al 25 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es decir, es de Dios. Prosigue el versículo, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos donde mora nuestro Padre. Somos extranjeros y forasteros en este mundo. Continúa el pasaje. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Esta es una ley relativa a la compra y venta de la tierra en Israel. No solo se aplica de hecho a la tierra física, sino también al hombre, que fue hecho del polvo de la tierra. Dios dividió la tierra de Canaán entre el pueblo de Israel, conforme a sus tribus y familias. Sin embargo, en un principio la tierra le pertenecía a Dios, por lo que el pueblo no podía vender a perpetuidad la tierra que había recibido. Y si debido a su pobreza debían vender la tierra, un pariente cercano podía pagar el precio de la tierra y redimirla. Normalmente, en este mundo, una vez que la tierra es vendida, todos los derechos se transfieren al nuevo propietario. Es algo afortunado si el comprador devuelve la propiedad adquirida luego de aceptar alguna compensación. Pero si no desea vender, no podemos hacer nada al respecto. Si el propietario no desea venderla ni siquiera al doble del precio, no podemos hacer nada. Pero la ley en Israel establece que aun si el propietario de la tierra no desea venderla, debe devolver el terreno cuando un pariente cercano al propietario original pague el precio de la propiedad. En esta ley de la redención de la tierra se nos muestra la manera como el ser humano pecador puede llegar a ser salvo. Es porque la ley de la tierra, que pertenece a Dios,
está directamente relacionada con el hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro, es decir, Dios está hablándole a Adán. Prosigue la cita, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Génesis capítulo 3, versículo 23 cita, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. También en Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8, Jesús nos habla del corazón del hombre comparándolo con un campo, es decir, con la tierra. Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Fueron maldecidos y desterrados a esta tierra. Como fueron creados del polvo de la tierra, fueron expulsados para cultivar esta tierra de la cual fueron formados. Sin embargo, muchas personas, incluso teólogos, malinterpretan este pasaje y piensan que el jardín del Edén está ubicado en alguna parte del Oriente Medio. Y aún ahora lo están buscando en el desierto. Creen que debe estar en alguna parte de esta zona y todavía lo están buscando en el lugar equivocado. Y como no lo pueden hallar, afirman que el pasaje citado en la Biblia es un cuento de hadas. No obstante, el huerto del Edén aún existe. ¿Cómo es esto? Sí, Dios lo dice en la Biblia. Dios puso querubines y una espada encendida para custodiar la entrada. Por eso es un lugar eterno. Ahora bien, ¿dónde está el huerto ahora? Lo saben muy bien. Han escuchado las prédicas sobre Génesis y también algunos de ustedes han visto el jardín del Edén con sus ojos espirituales. Asimismo, estas dos leyes tienen relación directa la una con la otra. La ley para el hombre, quien fue creado del polvo de la tierra y que fue entregado al enemigo, el diablo, y que regresa de nuevo a Dios. Y la ley de la redención de la tierra, que una vez fue vendida. Exactamente como la tierra en Israel le pertenece a Dios, también toda la autoridad de Adán le pertenecía a Dios. Y por eso nunca podía ser vendida a perpetuidad. Adán, quien fue creado por Dios, y todos sus descendientes nacidos de Adán y Eva, todos le pertenecen a Dios debido a que la semilla de vida ha sido dada por Dios. Por eso no pueden ser vendidos a perpetuidad. Si alguien que reúne las condiciones necesarias para comprarlos aparece, entonces los puede recuperar. Este es el contrato y la regla que Dios y el diablo establecieron cuando Adán pecó y fue entregado en las manos del diablo. Llegué a saber de esto en 1984, cuando estaba recibiendo la revelación del mensaje de la cruz por Moisés. Sería más interesante si les dijera cómo se realizó este contrato. En 1980 también lo expliqué. Es en verdad algo muy misterioso. A pesar que Adán pecó y pasó a ser esclavo del diablo y entregó toda su autoridad, si hubiera alguien calificado de acuerdo a la ley de la redención de la tierra, el diablo tendría que devolver esa autoridad. Como el diablo sabía esto, estuvo siempre pendiente observando quién podía ser el Salvador. Por eso, cuando alguien efectuaba milagros, intentaba matarlo, creyendo que podía ser aquel que podía redimir la tierra, es decir, el Salvador. Cuando nació el Señor y fue reconocido por los magos del Oriente, el diablo instigó al rey para matar a todos los niños menores de 2 años. Como el diablo sabía que en algún momento vendría el que estaba calificado por la ley de la redención de la tierra para ser el Redentor, siempre estaba buscando al Salvador para procurar matarlo. Por eso, el diablo permanentemente trató de matar a aquellos que amaban, predicaban y manifestaban el poder de Dios. Fue lo mismo hace 2000 años y aún lo es hoy en día. Naturalmente, el Salvador ya vino. Sin embargo, para impedir que las almas sean salvas, el diablo siempre procura matar a los siervos de Dios. Lo que es necesario aquí es una persona calificada para redimir la vida de Adán, quien fue vendido a precio de su pecado. Esa persona puede llegar a ser el Salvador de la humanidad. Dios, quien planeó el cultivo del ser humano para conseguir verdaderos hijos, creó un plan para el Salvador, quien redimiría también a Adán. Puesto que sabía que Adán comería del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que debía haber un Salvador,
Dios preparó y calificó a esta persona. ¿Por qué no comprobamos si ustedes están calificados para ser el Salvador? Podría ser usted también. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo y no hay otro. No es usted. Jesús es el único calificado para salvar a la humanidad de acuerdo con la ley de la redención de la tierra. Él es el único desde la creación. ¿Cuáles son las condiciones del Salvador de acuerdo a la ley de la redención de la tierra? Son 4 las condiciones y vamos a verlas una por una. La primera condición del Salvador es que debe ser un ser humano. Tal vez pueda decir, yo cumplo con esta condición porque también soy humano. Sí, tiene razón. El Salvador debe ser un hombre. Usted es un ser humano. No es un perro, ni un cerdo, ni ningún otro animal. Por lo cual reúne esta primera condición de las 4 para llegar a ser el Salvador. Como lo establece la ley de la redención de la tierra, Levítico, capítulo 25, versículo 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. El que puede redimir la tierra vendida debe ser el pariente más próximo. De la misma manera, para redimir al hombre que debido a su pecado ha sido vendido al diablo y a Satanás, el Redentor debe ser pariente de Adán. Ser pariente de Adán se refiere a un ser que tenga espíritu, alma y cuerpo tal como tenía Adán. Por eso, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como la muerte llegó por un hombre, es decir, por Adán, la resurrección de los muertos también debe llegar a través de un hombre, lo cual quiere decir que el Salvador debe ser un hombre. Por eso, una de las condiciones del Salvador es que debe ser un hombre. Igualmente, para pagar el precio del pecado del hombre, el Redentor debe ser un hombre. Por eso, Jesús el Salvador tuvo también que ser un hombre. Sin embargo, es el Hijo de Dios y proviene de Dios el Creador y tiene el poder, la autoridad y la gloria de la deidad. Entonces, ¿cómo pudo Jesús llegar a ser pariente del hombre? La primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, nos narra acerca de Jesús. Y cita, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la segunda parte de Juan capítulo 1, versículo 1 cita, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y ese verbo es Dios. Quiere decir que Dios, quien es el verbo, se puso un cuerpo físico de carne y huesos y vino a este mundo. Como el Salvador debía ser un hombre, nuestro Señor tuvo espíritu, alma y cuerpo. Por esa razón, al morir en la cruz, ¿cómo oró Jesús? Él dijo, Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Tenía espíritu, alma y cuerpo, exactamente como nosotros. Por eso, aun cuando fue concebido por el Espíritu Santo, es nuestro pariente. Me dejo entender, está directamente relacionado con su vida. Así que deben entenderlo claramente para que nadie pueda engañarlos. Jesús nació del vientre de una mujer y creció como un ser humano para redimir a la humanidad de sus pecados. Y porque fue un ser humano, tuvo la necesidad de dormir. Sintió hambre y sed, gozo y tristeza. Lo podemos ver en la Biblia. Jesús se quedó dormido en la popa de una barca, comió y también tuvo sed y pidió agua. Se alegró, se afligió y lloró en alguna ocasión. Asimismo, cuando fue azotado y colgado en la cruz, se desangró y sintió dolor. Históricamente, ¿tenemos o no una clara evidencia que Jesús vino a esta tierra? Claro que sí la tenemos. Y ustedes la tienen en sus hogares, en sus dormitorios. Y es que la historia de la humanidad está
dividida en dos partes, tomando como punto de partida el nacimiento de Jesús. Hoy en día, la historia del mundo está generalmente dividida en las siglas AC y DC. AC significa antes de Cristo, es decir, antes que Jesús naciera. DC, que significa después de Cristo, se refiere al tiempo después del nacimiento de Jesús. Cuando decimos que estamos en el año 2007 después de Cristo, queremos decir que hace 2007 años Jesús nació y vino a este mundo como hombre. El Salvador, Jesús, en quien creemos, quien es el Verbo, vino a esta tierra en carne y vivió entre nosotros. La historia confirma este hecho. Incluso los no creyentes tienen calendarios. El año 2007 significa que han pasado 2007 años desde que Jesús viniera a esta tierra. ¿Lo creen? Pues no hay nada que creer. Esto es un hecho. Tan solo viendo esa inmensa señal en historia que es el nacimiento de Jesús, podemos concluir con toda seguridad que Jesús vino a este mundo como hombre. Jesús es el Hijo de Dios, pero como vino a esta tierra como hombre, cumple con la primera condición del Salvador. El segundo requisito del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán son pecadores. Siendo uno mismo un pecador, no puede quitar el pecado de otros. Por ejemplo, supongamos que hay dos hermanos. El menor debe una gran suma de dinero y debe ir a prisión. En ese momento, si el hermano mayor pagara la deuda, el menor no tendría que ir a la cárcel. Sin embargo, si el hermano mayor tuviera también una gran deuda y tuviera igualmente que ir a prisión, no podría pagar la deuda del hermano menor. No importa lo mucho que desee pagar la deuda de su hermano menor, no podría. A pesar que alguien desee redimir la tierra vendida por su pariente, si también él es pobre y ha vendido igualmente su tierra, no está en condiciones de redimir la tierra de otro. De la misma manera, el Salvador, quien puede redimir al hombre de sus pecados, debe ser un hombre, pero al mismo tiempo no debe ser un pecador. Puesto que Adán pecó y escogió el camino de la perdición, un pecador no puede ser el Salvador que redima a otros de sus pecados. Por eso el Salvador, siendo un hombre, no debe ser descendiente de Adán, porque todos los descendientes de Adán son pecadores. Así, los descendientes de Adán son todos pecadores, quienes nacen con el pecado original y ellos mismos están destinados a la muerte. Por tanto, no pueden redimir a otros de sus pecados. Todos los seres humanos son descendientes de Adán y en consecuencia son pecadores. No importa de qué raza sean o de qué país provengan, si van a sus ancestros, encontrarán que finalmente solo hay un último ancestro y este es Adán. Por eso, entre los seres humanos no hay nadie que cumpla con esta segunda condición del Salvador. Solo Jesús, quien vino a este mundo como hombre, no es descendiente de Adán a pesar de ser hombre. Por eso, cumple con la segunda condición del Salvador. Hay algo que deben comprender claramente en este punto. Y permítanme hacer esta pregunta. ¿Es la Virgen María descendiente de Adán o no? ¿Es o no descendiente de Adán? Sí, sí lo es. El Salvador no debía ser descendiente de Adán. Sin embargo, ella sí lo es. Entonces, si alguien nace por medio de la línea de sangre de Adán, esa persona no puede ser el Salvador. Lo que estoy diciendo es que si la persona recibe la semilla de vida del óvulo de la Virgen María, no podía ser el Salvador. En consecuencia, como el Salvador debía ser un hombre y sin embargo no ser descendiente de Adán, Dios no dejó que el Salvador recibiera la semilla de vida, es decir, los genes del espermatozoide de un hombre ni del óvulo de una mujer. Hizo que el Salvador fuera concebido por el Espíritu Santo. Por eso, no es descendiente de Adán. Entonces, si el Verbo Santo de Dios descendió a esta tierra y tomó forma humana, ¿cómo es que puede haber una Santa Madre en este mundo? Dios es el Alfa y la Omega, y no tiene principio ni fin. Entonces, ¿cómo puede tener una madre?
Ella también es una simple criatura. Nació por los genes, la semilla de vida del hombre. Si fuera la madre de Jesús tampoco, nuestro Señor podría ser el Salvador, porque eso significaría que Jesús también es descendiente de Adán. Como habría recibido sangre de Adán, no podría ser el Salvador. Espero que todos ustedes y también los católicos puedan entender esto. Para llegar a ser el Salvador, no debía descender de Adán. ¿Y cómo podía entonces recibir la sangre de vida de Adán, o de un espermatozoide o un óvulo de un descendiente de Adán? Por lo tanto, la Virgen María no es madre de Jesús, pero ¿por qué decimos que todos los descendientes de Adán son pecadores? Además, ¿por qué Jesús, a pesar de ser hombre, no desciende de Adán? Sobre esto predicaré en el siguiente culto. Finalizo el mensaje. Amados hermanos en Cristo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: y vi, relata el apóstol Juan, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El rollo en la mano de Dios es un libro que es como un contrato entre Dios y el enemigo, el diablo y Satanás, hecho de acuerdo con la ley de la redención de la tierra. En Israel, luego que la tierra es vendida, escriben un contrato y lo sellan luego de imprimir o poner los sellos tanto del comprador como del vendedor. Uno de los contratos es guardado en el depósito del templo, y cuando un pariente viene y redime la tierra, se saca el contrato, se rompe el sello y se destruye el contrato. De igual forma, para redimir a la humanidad que fue vendida debido a sus pecados y poder romper el sello del contrato, debe haber una persona calificada para hacerlo y que sea pariente cercano de Adán. Los versículos subsiguientes, 3 y 4, citan: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Quién es el que habla? Es Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien escribió el libro de Apocalipsis. Lloraba mucho, dice el apóstol. En el cielo solo hay ángeles que son espíritus. En la tierra solo hay animales y pecadores. Y debajo de la tierra solo están el diablo, Satanás y los espíritus malvados. Juan estaba llorando porque no podía ver a nadie quien pudiera salvar a los pecadores. En ese momento, uno de los ancianos en el reino de los cielos consoló a Juan diciéndole: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David, el león de la tribu de Judá, se refiere a Jesús. Está diciendo que Jesús, de acuerdo a la ley de la redención de la tierra, puede redimir a la humanidad de sus pecados. Espero que, a través del mensaje de hoy y de los sucesivos, comprendan que solo Jesucristo es nuestro único Salvador. No solo cuando confiesen y digan: Señor, yo creo, sino cuando verdaderamente entiendan y crean por qué solo Jesús es el único calificado y capaz para ser el Salvador. Podrán entonces tener una fe espiritual. Y al comprender claramente por qué la salvación solo se halla en el cristianismo y por medio de Jesús, podrán vivir una vida cristiana en victoria y en poder, confiando en el nombre del Señor Jesucristo. Oro también en el nombre del Señor, para que, conociendo a Jesucristo, nuestro Salvador,
y creyendo firmemente en Él de corazón, puedan alcanzar el reino de los cielos como hijos salvos de Dios. I have a broken foot and You have had broken your pie quebrado. and paralyzed and one. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me days. siento muy bien. Okay, what? I lost weight. Me siento muy bien. Okay, what? I lost weight. Porque he sido sanada. Soy libre. The surgery is in his knee. What happened to that? ¿Qué pasó esta noche? ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg? brazo. Yes. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain. The medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí, Tíralo entonces. Tíralo. Took him away. Hallelujah. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos.
quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo, y a Satanás, y a toda potestad del aire, fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.